Cuando nos mudamos a esta casa creíamos que nuestra vida iba a ser muy distinta. Esta casa parece tener personalidad propia, dice mi mamá luego de vivir una serie de sucesos extraños que hasta el día de hoy no tienen explicación. Lo más raro de todo es que no se trata de una casa vieja. De hecho, parece ser que mi familia fue la primera que lo habitó. Según sabemos, se construía la primera parte cuando el dueño tuvo un accidente en la capital y murió. Entonces estuvo así durante años hasta que uno de los hermanos pudo terminarla y posteriormente venderla. Ahí fue cuando mi padre aprovechó la oportunidad y la compró. La primera historia extraña de este lugar la vivió mi papá en los tiempos en los que iba a trabajar en los detalles de la casa. En ese entonces, la misma parecía sumamente fría, pero se lo atribuía a que estaba vacía y deshabitada. Al mismo tiempo, y por alguna extraña razón, nunca se sintió realmente solo en ella. Una de esas noches, se quedó pintando lo que iba a ser el cuarto de mi hermano bebé. Terminó ya pasada la medianoche. Muy cansado, se recostó un momento y sin darse cuenta se quedó dormido. El sonido de alguien corriendo por la casa lo despertó y muy asustado se levantó pensando que algún intruso se había metido. Tardó unos segundos en tomar conciencia por completo y pensó que había cerrado puertas y ventanas. No había forma de que alguien anduviera adentro sin haber hecho ruido suficiente como para poder romper alguna de las aberturas. Se convenció de que lo había soñado y se levantó para ir a casa. En eso volvió a escuchar con toda claridad las mismas pisadas pasar corriendo frente a la habitación del bebé para refugiarse en el fondo. Mi papá no fue a revisar, salió del lugar y volvió a casa para dormir sin decir nada. Después de eso, mi padre no volvió a tener una experiencia parecida en ese lugar. Sin embargo, tiempo después de que nos mudáramos, me tocó a mí vivir algo que solo podría definir como sobrenatural. Recuerdo claramente una de esas noches. El closet de mi cuarto era bastante amplio, tanto que seguía guardando casi toda mi ropa vieja. Incluso había puesto mis antiguos juguetes ahí. Hacía tiempo que todas las noches antes de acostarme, religiosamente cerraba la puerta del closet y ponía un baúl frente a ella. Lo hacía sin saber por qué, pero en una ocasión, luego de haber recibido a mis primas por una visita, me fui a acostar muy cansada y no puse el baúl. Cuando me estaba quedando dormida, me alertó el sonido de la puerta al abrirse. Desde la posición en la que estaba, me bastaba con entreabrir los ojos para poder observar el closet. En ese momento pude notar que alguien estaba allí, pero no podía ver una figura completa. Solo pude observar una parte de un vestido azul. Apreté los ojos entonces y me quedé completamente inmóvil. Pensé que fingir que estaba dormida era más seguro que intentar atravesar frente a ella y salir corriendo al cuarto de mis papás. Pero en aquel momento, esa cosa extraña empezó a murmurar en voz muy baja. Lo más aterrador fue que cada vez escuchaba esa voz más cerca. De repente, eso se cayó y la puerta del closet volvió a cerrarse muy despacio. Yo no me sentía para nada segura porque sabía que a través de las rejillas de la madera podía seguir observándome, así que hice un esfuerzo y eventualmente me quedé dormida. No me atreví a decir nada hasta esa siniestra tarde en la que mi hermano y mi mamá terminaron muy asustados. Yo no estaba en la casa, mi hermano había llegado de karate unas horas antes y se había ido a su cuarto a hacer la tarea. Dijo que sintió como si alguien le hubiera pegado con un dedo en la oreja, haciéndolo gritar del dolor. Mientras comenzaba a llorar, alcanzó a ver a alguien correr hacia mi cuarto. Sus lágrimas no dejaban de caer cuando subió mi mamá para ver qué le pasaba. Mi hermano me echó la culpa a mí de todo lo que había sucedido y le pidió a mi madre que me regañara, pero ella le dijo que yo no estaba en la casa. Aún así, revisó el cuarto y confirmó que no había nadie. Al enterarme de esto esa misma noche, le platiqué a mi mamá lo que me había pasado. Para mi sorpresa, ella me reveló una experiencia que también había vivido en esa misma casa. Cuando recién nos habíamos mudado, mi abuela comenzaba a tener problemas de demencia senil. Por eso mi mamá no le hizo mucho caso cuando ella aseguró que había una niña que nos miraba desde la ventana. En cierto momento, la abuela empezó a llorar y se negaba a entrar en la casa. Se resistía y decía que quería regresar al otro hogar. Desde que se mudó a esta casa, se debilitó, dejó de caminar, perdió el habla y al final de sus días, solo se quedaba mirando el techo. Por su parte, mi mamá vio a una niña un mes después de llegar
llegar cuando ya había nacido mi hermano menor. Una noche su llanto la despertó y decidió preparar un biberón para calmarlo. Mientras lo estaba haciendo, notó que mi hermano había dejado de llorar, pero aún así terminó de prepararlo. Subió las escaleras y dio vuelta para entrar a la habitación. El corazón se le detuvo cuando en ese instante vio lo que parecía ser una niña sentada sobre la cuna de mi hermano, observándolo fijamente. Como si hubiera sentido la presencia de mi madre, esa cosa volteó por encima del hombro y con sus ojos brillantes casi provoca el desmayo de mi mamá, quien solo alcanzó a gritarle a mi papá. Unos segundos después, llegó corriendo al cuarto y mi mamá le señaló el closet. Mi papá lo revisó, pero no había absolutamente nada. Mi mamá no podía explicar lo que acababa de ver. Mi papá le decía que se había levantado dormida y que quizás todo había sido un sueño. Pasaron meses para que pudieran dejar a mi hermano nuevamente en la cuna. Cuando el pequeño creció, empezó a hablar de una amiga imaginaria con la que jugaba y a la que dibujaba con sus lápices. Mi mamá hizo todo lo posible para convencerse de que era la imaginación del niño y de que no tenía nada que ver con lo que había vivido aquella vez en el cuarto de mi pequeño hermano. Ignoró aquellos dibujos donde él la plasmaba de forma infantil, pero vestida justo como mi madre la había creído ver en aquel fatídico día, con ese vestido azul. La aparición de esa niña que de vez en cuando se dejaba ver y trataba de asustarnos ya era algo que habíamos vivido todos en la familia. Sin embargo, todo empeoró cuando una noche nuevamente volvió a despertarme con esa terrorífica voz, la cual parecía salir ya no del closet, sino desde abajo de la cama. Intentaba convencerme de que estaba soñando, pero ese murmullo pronto se fue haciendo cada vez más insistente. Era como si la niña o lo que sea que estuviera allá abajo buscara despertarme y asustarme. Hice todo el esfuerzo posible para tratar de ignorarla y para dormirme de una vez. Me tapé con las sábanas hasta la cabeza, pero me despertó con un golpe fuerte en el colchón, como si hubiera pateado desde abajo de la cama. Esa noche salí corriendo, nada me importó. Fue un golpe violento que me hizo sentir por primera vez que podía hacerme daño. Cuando mi papá revisó por la mañana, encontró algo debajo de la cama. Allí había un biberón. Era el mismo que le había llevado a mi hermano aquel día de la primera aparición y que luego había desaparecido por varios años. Eso nos generó una sensación de incomodidad que seguimos teniendo hasta el día de hoy. La peor parte me la estoy llevando yo, pues las veces que no escucho la voz salir debajo de mi cama, puedo ver a esa niña de vestido azul y ojos brillantes abrir las puertas de mi closet y asomarse para observarme por las madrugadas mientras duermo.